Muchísimas gracias. Bueno, primero que nada, agradecer la presencia en estos temas tan importantes y en estos encuentros que significan la inclusión social de las personas con discapacidad. Yo vengo desde Arica, que es la región fronteriza con Perú, por lo tanto tenemos una serie de actividades que siempre están relacionadas, ¿no?, en el intercambio del Comité Interfrontera para los sectores vulnerables y entre ellas la inclusión social de las personas con discapacidad. Darles un saludo a nombre de mi director nacional, don Daniel Concha Gamboa. Él tenía que estar en este evento y estamos a puertas de las elecciones y cerrando un año presupuestario, por lo tanto, y haciendo los programas para el próximo año, así que me designó y un honor poder estar aquí. Voy a tratar de sistematizar porque en realidad lo que ustedes nos piden, ¿no?, es casi todo. Entonces, sistematizar a mí me pareció fantástico cómo lo pudiste hacer, porque en realidad sistematizar es muy amplio. Primero que nada, contarles que el Servicio Nacional de Discapacidad es un servicio público que tiene un presupuesto originado por el Estado y que tiene como misión, está desde el 2010, lo vamos a ver en unas power bastante rapiditas, ¿no?, y antes era un fondo nacional, por lo tanto tenía un concepto mucho más asistencialista de la discapacidad. El Servicio Nacional de la Discapacidad pertenece al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, ¿ya? Somos apenas 198 funcionarios en todo el país, y su misión, y en cada región son como 3 o 4, y su misión es transversalizar las políticas de inclusión social de las personas con discapacidad establecidas en la Ley 20.422, que es lo que vamos a ver ahora. Comentarles que a nuestros compañeros con discapacidad visual, que yo estoy exponiendo en un fondo blanco, está el logo del servicio, ¿no?, con letras negras, está el logo del Servicio Nacional de la Discapacidad, que es el mismo logo que utilizan todos los servicios relacionados del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Tiene el escudo de Chile, una franja azul, una roja y donde dice Servicio Nacional de la Discapacidad, Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Siguiente lámina, por favor. Lo vamos a pasar. Yo lo tengo, lo tengo aquí. Gracias, muchas gracias. Esta es, ¿no? Empezar un poco como que nuestra ley en el marco legal parte, ¿cierto?, desde los modelos conceptuales de la discapacidad y el enfoque de derechos humanos. Igual que el compañero de Argentina, ¿no?, nosotros pasamos desde el modelo presidencial al de derechos humanos. Lo que decía recién, éramos un fondo para luego hacer un servicio y pasamos desde el modelo así asistencialista a un modelo claramente de derecho, ¿no? Era un modelo que ustedes saben históricamente, que era la exclusión, en donde no se incorporaban a las personas con discapacidad, el de segregación, el de integración, que dio un pasito más adelante, pero que significaba el esfuerzo de que las personas con discapacidad tuvieran que incorporarse, ¿cierto?, al mundo social. Ellos tuvieran que hacer el esfuerzo. Y el de inclusión, no, perdón, me voy a devolver, como aquí, que claramente habla de la igualdad de oportunidades. No sé cómo devolverme, pero lo vieron. Lo vemos ahí abajito, ¿cierto? Inclusión, estamos todos, ¿no?, y participamos en igualdad de oportunidades. Ese es el concepto al que queremos llegar y al que pretendemos fortalecer con todas las políticas de inclusión. Por eso que el Senadis también, voy a justificarme porque no nos queda otra, es un servicio pequeño y tiene como misión que todos los servicios del Estado, ¿no?, y las instituciones privadas también estén bajo este paradigma, el de la inclusión. Porque ahora es una ley, ¿cierto? Los modelos conceptuales, vamos a pasarlo rapidito, que era el modelo de presidencia, ¿no?, que tenía como mitos, causas, cierto, míticas, como de origen religioso, como, cierto, un mal con el que habían llegado las personas con discapacidad, también en lo social, que son una carga, cierto, que aportan poco, y en las políticas sociales se prescindía de ellos, ¿ya?
el rehabilitador que daba una fuerte base a la medicina, es decir, las personas con discapacidad tenían que rehabilitarse. Y si no se rehabilitaban, no nos servía en nuestro medio, ¿cierto? Y el modelo social, ¿no? Que da origen a la discapacidad, donde hay limitaciones sociales, la concepción de la persona de discapacidad con igualdad, dignidad y valor, ¿no?, que el resto, ¿sí? Nos da base del modelo inclusivo, y las respuestas sociales están centradas en la persona, pero también hacia la sociedad. Desinstitucionalizar, apoyo en la toma de decisiones, educación inclusiva, salud inclusiva, políticas laborales, que incorporan la inclusión social, ¿no?, inclusión laboral de las personas con discapacidad. Voy a decirles rápidamente que nosotros tenemos una ley reciente, que es la ley 21.015, que propone que el 1% de todas las empresas en Chile que tengan más de 100 personas deben incluir un porcentaje que era el 1%, pero que pretendemos hasta el 2027 más o menos irlo aumentando poco a poco con la voluntad, por supuesto, de los parlamentarios. Por lo tanto, la pega del Senadi, el trabajo del Senadi, es también convencer hasta el Parlamento de que vayamos cambiando las leyes, ¿ya? El enfoque de derechos humanos, como conversó el compañero de Argentina, nosotros, a diferencia de ellos, igual nos adscribimos, ¿cierto?, al Convenio de Naciones Unidas desde el 2008. Y eso pasaron 2 años para que en el 2010 se cree el Servicio Nacional de la Discapacidad, a raíz del convenio, ¿cierto? Pasamos de un modelo asistencialista a un modelo de derechos, ¿cierto? Y fuimos cambiando conceptos. Pretendemos llegar también a un cambio de cultura, ¿no? Y el cambio del concepto dice que las personas con discapacidad incluye aquellas que tengan deficiencias física, mental, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Y ahí donde me voy a detener en algunas láminas que requieren mayor, ¿no? Y es el artículo 1 de la Comisión de Personas con Discapacidad, ¿cierto? La implicancia del modelo de derechos humanos, y esta es, ¿cierto?, una organización que hoy día nos invita, que tiene que ver mucho con los derechos humanos y discapacidad, y desde ese enfoque vamos a trabajar, ¿no? Primero, considerar a las personas con discapacidad como titulares de derechos y sujetos de derechos, es decir, protagonistas en su derecho. Respetar la diversidad funcional de una persona como un elemento, ¿no?, fundamental de la diversidad humana, y colocar la responsabilidad en la sociedad y en los gobiernos para asegurar el entorno político, jurídico, social y físico que apoye los derechos humanos, la inclusión y la participación de las personas con discapacidad. Bueno, ahí dice en DIS 3, este es un estudio que es reciente, y quiero decirle que algunas instituciones los han cuestionado, sobre todo instituciones internacionales que han hecho este estudio, porque fue hecho en pandemia. Y ojo, les quiero aclarar que es un estudio, no es un censo. Pretendemos que con el censo del 2024 se va a incorporar, recuerden que Senadi tiene que transversalizar, por lo tanto le exige al INE, al Instituto Nacional de Estadísticas, que en este censo, y se logró, se incorpore lo que es, ¿cierto?, el dato duro que nosotros llamamos en Chile estadístico de las personas con discapacidad. Y no solamente la credencial, y luego lo vamos a ver, porque en nuestro país, ¿no?, las personas con discapacidad son muchas más allá de las que tienen credencial. Bueno, en general dice que hay 2.703.000 personas. Preguntaba el compañero recién cuánto significaba. En porcentaje es el 17.6%, pero vamos a esperar. Ustedes tienen ahí un folleto que yo les repartí sobre el ENDIS 3, porque este dato es solo para personas mayores de 18 años. Es decir, nos falta la población infantil, ¿ya?
De esta población, ¿cierto?, la discapacidad leve a moderada, nosotros vamos a ver, personas sin discapacidad en Chile son el 82.4 y el 17.6, nuestra población objetivo, ¿cierto? De esta población objetivo, esto es súper interesante porque este tercer estudio no es solo de discapacidad, es de dependencia, porque actualmente a nuestro gobierno ha implementado un Plan Nacional de Cuidado que sugiere que las personas con dependencia, ¿no?, tienen un cuidador, y por eso se llama Plan Nacional de Cuidadores. Es decir, ¿qué pasa con la persona que cuida a la persona con dependencia? Y ahí tenemos las personas con discapacidad leve a moderada, ¿se dan cuenta? Yo no sé cómo alumbrar con esta cosita, pero es el 6.2%. Pero el problema o la dificultad es que las personas con discapacidad de moderada a severa o severa son el 11.4%. Es decir, casi el doble de ese porcentaje que tenemos ahora. Por lo tanto, el presupuesto, las estrategias y las políticas de inclusión se presentan como un desafío importante en nuestro país, ¿no? Bueno, ya tenemos, ¿cierto?, las personas según... Pero aquí hay el porcentaje, se logró de niñas, niños y adolescentes, NNA, niñas, niños y adolescentes, ¿ya? Y tenemos sin discapacidad el 85.3, 14.7 los con discapacidad, pero aquí nos cambia un poquitito, ¿no? La discapacidad severa es el 10% y de leve a moderada el 4%. Sigue la tendencia, ¿no? Y ahí tenemos por tramo de edades, donde vamos a ver que de 60 años y más es donde está nuestro mayor porcentaje, ¿cierto? Pero fíjense que hay un porcentaje importante en población joven en Chile que va aumentando, de 18 a 29 años. Eso se relaciona o se cruza mucho con el Plan Nacional de Salud Mental, porque del sistema de salud, porque ahí vamos a ver, ¿cierto?, los riesgos psicosociales que existen, ¿ya? Puede pasar súper rápido por el tiempo, ¿no? Este material yo se los puedo dejar para que ustedes compartir, para que ustedes los puedan tener, ¿no? El porcentaje de la población adulta con y sin discapacidad que percibe el ambiente como una barrera. Esto es importantísimo. Nosotros, como este es un estudio de dependencia, también vimos, ¿no?, las dificultades de las personas con discapacidad, cómo perciben el ambiente como barrera. Por eso el Plan Nacional de Accesibilidad también es un plan, es un programa importante para el gobierno del presidente Boric. Significa fiscalizar la accesibilidad, pero no solamente la accesibilidad física, sino también las barreras contextuales y actitudinales que tiene, ¿cierto?, nuestra población para este. ¿Qué perciben ellos ahí, no? Lo que perciben como mayor dificultad es el transporte público. Por lo tanto, el Senadis incorporó dentro del plan, yo como directora de alta dirección pública tengo que rendir mi cuenta y tengo que ver qué sucede con el Plan Nacional de Accesibilidad y qué pasa con el transporte público. En mi región, por ejemplo, como habían tantas quejas y nos llamaban los medios de comunicación siempre, ¿y qué dice el Senadis sobre que no quisieron llevar a esta persona en silla de ruedas? Y obviamente porque siempre se trata de desvalorizarnos las políticas de inclusión a veces. Entonces todo es poco para los medios de comunicación porque es lo que vende, ¿no? Entonces, bueno, nosotros dijimos, ok, nosotros decimos que vamos a capacitar y ahí hicimos una transversalización entre el sistema privado, el gremio de transportistas, que en Chile es privado, no lo sé si aquí es privado, el Estado le da para sus máquinas, pero el gremio es privado. La Seremía de Transporte, que representa al Ministerio de Transporte, la Seremía de Desarrollo Social y en Familia y la Teletón, que es muy conocida en Chile y que lo transformamos en nuestro aliado. Entonces vamos a enseñarles. Los choferes les preguntamos, ¿qué pasa que no quieren usar la rampa ahora que el Estado le dio gobiernos con rampas hidráulicas? Allá se cobra el pasaje. Los únicos exonerados, el 50%, son los adultos mayores. Las personas con discapacidad no. Entonces le dijimos, ¿qué pasó? Y ellos dijeron, mire, la verdad es que perdemos tiempo en llegar porque tenemos unos minutos, etcétera. Ya, ok, le vamos a enseñar cómo subir y bajar a una persona con silla de ruedas en tantos segundos. Y lo hicimos. Y tuvimos que reunir a todos los choferes, pero eso fue
transar con el presidente del gremio de transportistas, pero ahí estuvieron ellos encantados y al final logramos, y ahora cuando yo llegue le tenemos que poner un sellito ¿cómo se llama?, transportista amigable a aquellos que quisieron participar de la capacitación. Eso es como trabajar en los distintos equipos. La Teletón, que es un instituto privado, ¿cierto?, nos ayudó muchísimo. Ellos tienen mucha experiencia en las actividades de ponte en mi lugar, etcétera, ¿no? Significa trabajar con ellos en horarios en la noche, de 8 a 10, que terminan sus turnos, pero lo hicimos, ¿no? Arica es una región pequeña y logramos hacerlo, ¿no? Ellos perciben y perciben también salud. Disculpe, me pasé la diapo, y lo que perciben también es salud como una dificultad importante. El acceso a la salud, que ahí la verdad que es un concepto de discriminación, entre comillas, bastante inclusivo. Digo inclusivo porque es de todo. El acceso a la salud es un problema en Chile. La salud pública cubre al 80% de la población y no tenemos más acceso que a el 80% de FONASA, más o menos estimablemente, ¿no? Y obviamente accedemos solo a la salud pública, que no es mala, pero que no da abasto para la demanda que existe, ¿no? Bueno, y ahí nosotros vemos porcentaje de la población adulta, ¿no?, que dice haberse sentido discriminada. Del porcentaje que le di, claramente, ¿no?, de las personas sin discapacidad, apenas el 13%, de las personas con discapacidad, el 26.2%, y eso que en Chile hemos logrado que ellos sean sujetos de derechos, ¿no? Y cada vez estamos tratando de empoderar mejor a las organizaciones. La consigna es nada con ellos, todo con ellos. Es decir, las políticas de inclusión debíamos hacerlo con las personas. Voy a pasarme rapidito porque los principios generales son los que nosotros hablamos. Esto es cierto cuando el Estado se hace parte y se compromete a asegurar y promover el pleno ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad, y para eso nosotros tenemos todo esto para llegar a que llegamos al programa de acceso a la justicia, que también lo maneja el Senadis en convenio con la CACTA. Lo vamos a hacer Corporación de Asistencia Judicial, ¿no? Aquí tenemos y aquí nacemos nosotros, ¿no? Aquí nacemos el Servicio Nacional de Discapacidad, ¿no? El objetivo de esta ley, ¿cierto? Nacimos el 10 de febrero del 2020, estamos prontos a cumplir año, ¿no?, porque la ley nos crea a nosotros como servicio, y la idea, ¿cierto?, del objeto de la ley es asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad con el fin de obtener su plena inclusión social, asegurando siempre que sean sujetos de derechos. Estos son los principios rectores, ¿no? Vida independiente, hacia acá queremos llegar, accesibilidad universal, eso es importantísimo. Mientras menos accesibilidad haya, más discapacidad hay. Bajamos las barreras, las dificultades de discapacidad y bajaremos, ¿cierto?, la discapacidad, porque la discapacidad es un constructo social que implica que la persona tiene que participar en igualdad de oportunidades, ¿no? El diseño universal, que esté hecho para todos, la intersectorialidad y la participación y el diálogo social, como les decía, todo con ellos, nada sin ellos. No podemos construir políticas de inclusión sin las organizaciones. Cada director regional y el director nacional tienen un COSOC, un Consejo Consultivo de la Sociedad Civil, con el cual que está representado por las organizaciones, y yo me reúno con ellos una vez al mes y con ellos planificamos los eventos que son de comunicación, ¿no? Aquí seguimos, hay muchas cosas por contar, pero me las voy a pasar. Por ejemplo, en tema de diseño universal, si bien hemos logrado que en los servicios públicos hayan, por ejemplo, baños y ventanillas para discapacidad, pero sin embargo no se respetan. En el complejo Chacayuta, para pasar a Tacna, ahora que venía, vi, ya está el baño, bien bonito, nosotros lo fuimos a fiscalizar con nuestro arquitecto, y claro, cuando llegamos estaban todos los vehículos de los servicios públicos, la PDI, lo que es migraciones, ¿no?, de aduanas, estacionados fuera del baño. Entonces decimos, bueno, ¿cómo van a llegar? Nos queda eso, o sea, cumplimos, pero hay un cambio de switch de cultura,
Es como decir, este es el que menos ocupa, nos estacionamos aquí. Y el uso de estacionamiento es complicadísimo, tenemos que estar peleando y recibiendo insultos por pedir el derecho, ¿no? Bueno, la ley adopta el concepto de persona con discapacidad. En Chile se dice, también les entregué un folletito que se habla del lenguaje inclusivo, porque la idea es cambiar el lenguaje inclusivo. Ustedes pueden buscar en el YouTube, ¿no? Un link de Senadis y hay unos videos cortitos que se pueden utilizar, cómo tratar a una persona, cómo referirse a una persona con discapacidad, etcétera. Son modelitos pequeños que ayudan bastante en lo que es la difusión de una cultura inclusiva, ¿no? Y en Chile el concepto legal es persona con discapacidad. Bueno, las personas con discapacidad de especial vulnerabilidad considera a las mujeres y a las personas con discapacidad mental. Y me voy a adelantar. Ahí el Registro Nacional de Discapacidad no le otorga a todas las personas con discapacidad una pensión, ¿no? Los únicos que reciben esa pensión son los que van a jubilar y que pueden jubilarse con anticipación. Recuerde que la jubilación en Chile es como beneficio social, deja mucho que desear porque está administrada por instituciones privadas como son las AFP y no hemos podido cambiarla y esperamos, bueno, no avanzamos mucho, no logró llegar a buen porte, ¿cierto? El cambio de constitución que aseguraba la pensión para todos, pero social para todos, pero no aseguró y esperamos que sigamos sin asegurarla, que es lo que menos tenemos, porque si no sería peor aún este domingo que tenemos las elecciones. Lo cierto es que no tenemos seguridad privada, o sea, del Estado, no tenemos el seguro social como ustedes, por lo tanto, la pensión o lo que es RND se garantiza para los menores de edad y para los menores con discapacidad cognitiva. Ellos la tienen absolutamente asegurada. Ejemplo, el niño con síndrome de Down. Y la tienen asegurada para la vida porque nacen, y mujeres. Es lo que un poco se trata de... Vamos a... Ok, entonces voy a pasarlo nada más, ¿ya? Solamente quiero ir, puedo pasar a la otra lámina que es la de la oferta programática de Senadi, y me voy a quedar sin contarles el RND, que es el registro, porque no nos va a alcanzar el tiempo, solo decirles que es una instancia que pertenece a Salud y no a Senadis, y Senadis tiene que coordinar con ello. Lo hace el COMPIN, la Comisión Preventiva, muy parecido como se hace, pero la discapacidad no es para siempre. La discapacidad puede ser transitoria y puede obtener beneficios como el acceso a los calzos o los beneficios que da Senadis a través, ¿no?, de esa credencial. Pero puede ser transitoria, puede durar, se revisa en algunos casos, ¿no? Y algunas son permanentes, ¿no? Voy a conversar. Aquí les voy a hablar un poquitito para que esta es nuestra oferta programática. Esta oferta programática está hecha tiene como financiamiento, tiene un fondo de financiamiento. En Arica fueron 300, lo acabo de sacar de nuestro, 336.203.627 para este año. Es muy poco. ¿Por qué? Porque la oferta programática pretende dejar instalada, ¿no?, en las instituciones que tengan que ver con la oferta, el que ellos la sigan haciendo. Ese es nuestro objetivo. El Fondo Nacional de Proyectos Inclusivos es un fondo muy, muy bonito que pretende financiar organizaciones privadas o estatales sin fines de lucro a las organizaciones privadas, iniciativas que tienen que ver con cultura, con deporte, para crear una cultura inclusiva. Duran 10 meses y se financia desde 3 millones de pesos hasta 25 millones de pesos, que en dólares debe ser como 25 millones debe ser... 80 millones son 890 millones, son $1.000, ¿no? Bueno, pero es poquitito, ¿no? Son $10.000, ¿no? Deben ser como lo máximo, como $10.000, no, $20.000, ¿ya? El programa de atención temprana es un programa muy bonito en que nosotros financiamos a la Junta Nacional de Jardines Infantiles o aquellas instituciones del Estado
que atienden a la población de 0 a 3 años, las guarderías, ¿cierto? Y le pagamos una triada de profesionales que deja competencias instaladas en el centro de educación y hacemos convenio con ese centro, con esa institución, más que cada institución tiene muchos centros educativos. Tenemos el programa de acceso a la justicia, que es el que hablamos, y tenemos ahí una abogada que, ¿cierto?, retoma las causas o toma las causas de discriminación y puede demandar o puede mediar a través de los juzgados de policía local. Ellas tienen mucho trabajo y además tienen que capacitar como medida punitiva y como medida preventiva a las instituciones. Por ejemplo, si en la universidad alguien se sintió con discriminación y después que ella evalúa es realmente una discriminación, puede ordenar o pedir que esa universidad no se someta a una capacitación nuestra, ¿ya? Es alguna de las causas y en algunos casos puede ser más severa. El programa de apoyo a la inclusión laboral de personas con discapacidad, que se lo acabo de comentar, ¿no? La participación inclusiva territorial, que significa capacitación a los líderes de discapacidad, esencialmente, ¿ya? Ya. Y tenemos ahí los programas a las instituciones educativas, el tránsito a la vía independiente para personas severas, adultos con discapacidad en residencia, que es un programa nuevo, ¿no?, que no está en todas las regiones, y la accesibilidad en las instituciones públicas, que es la fiscalización de ellos. Programas de rehabilitación con base comunitaria, programas para los municipios EDLI, el programa de ayudas técnicas, que es nuestro programa emblemático y una piedra en el zapato, porque eso significa financiar las ayudas técnicas y que nos reclamen cuando no llegan, ¿no? Y el programa de recursos para los estudiantes de educación superior, que son los que llegan en menor cantidad a la universidad, a la educación superior. Eso, muchas gracias.